Estamos ante el peligro, creo que todos los youtubers nos empezamos a preguntar, oye, y si ya Claudia y decimos que no me gustó su peinado, ¿ya la estoy difamando o tengo que tener argumentos, tengo que tener pruebas de que no me gustó su peinado? ¿Qué va a pasar en ese sentido? ¿Estamos exagerando? ¿Fue un desliz? ¿Fue algo honesto? ¿Fue un estate quieto, como dijo Noroña? ¿Qué pasadísimo de lanza comentario? Ahora sí, tu opinión. Mira, primero yo creo que hay que entender que Alfredo Jalife y Claudia Sheinbaum, porque aquí está involucrada Claudia Sheinbaum, tienen una relación complicada no de ahora, no desde 2005 o un poco más, o más antes, ¿no? Ellos dos se odian. Tanto Jalife odia a Claudia como Claudia odia a Jalife y es una cuestión personal. Jalife es del Líbano y Claudia es, judía. Bueno, no sé si le ves por ahí algo. va por ahí, pero yo creo que Jalife se lo ha de tomar muy de ese tipo, ¿no? El argumento, porque yo fíjate que lo que yo siempre he dicho es que Alfredo Jalife nos tendría que salir a dar la cara y decir, ¿sabes qué? Yo tengo un odio personal contra Claudia Sheinbaum y por lo tanto todas mis opiniones están sesgadas. O tendría que decir, yo odio a Claudia Sheinbaum por tal y tal motivo. A mí se me hace completamente absurdo juzgar a alguien, ya sea, imagínate, por tono de piel, religión, etcétera. No, origen étnico, ¿no? O sea, yo no juzgaría a nadie por una cuestión de origen étnico. En ese sentido, Jalife tendría que decir por qué odia a Claudia Sheinbaum, porque es evidente que la odia. ¿Por qué es importante decir eso? Porque cuando tú haces un análisis público, imagínate, y tienes algo personal, la audiencia tiene derecho a saberlo. En ese sentido, Jalife nunca ha querido aclarar cuál es la pugna que tienen ellos. Jalife dice que Claudia lo odia, y Jalife, pues evidentemente odia a Claudia. Entonces, ese conflicto lo tienen no de ahora, sino desde hace más de una década. ¿Qué es lo que sucede? Pues lo que sucede, Claudia Sheinbaum es la favorita para hacerse con el poder presidencial en México. ¿Y qué es lo que ha hecho Jalife? Jalife cada vez que ha podido ha despotricado contra Claudia Sheinbaum, diciéndole mil cosas, ¿no? Y todas esas cosas que le dice, pues le han llegado a los oídos de Claudia porque también, y pues la han afectado, ¿no? Entonces ahí hay un choque entre ellos dos. Eso es algo que yo creo que todo mundo debe de entender, que es una cuestión de odio personal de dos sectores, de Jalife y Claudia. Jalife también, todo el mundo que lo siga, pues tiene una crítica fuerte a todo el grupo que es pro Claudia, que Morena está dividido en facciones. Cuando fue la interna de Morena, Alfredo Jalife apostó todo por Adán Augusto y también apostó por Marcelo Ebrard. Básicamente Jalife quería que quedara quien fuera menos Claudia. Y pues si tú lo ves, los comentarios que hace contra Claudia son fuertes. Entonces, cuando Tatiana Cloutier deja el gobierno de López Obrador, que yo creo que Tatiana Cloutier también nos debe de dar una explicación. Tatiana Cloutier nos debe de decir, ¿sabes qué? Yo dejé el poder porque aquel me vio feo, porque aquel me metió la pata, porque la regué, porque entregué el litio a los chinos y Estados Unidos se enojó. Yo creo que Tatiana Cloutier, en un acto de honestidad, debería decir, ¿sabes qué? Yo la regué en esto y me despidieron por esto, porque no cualquiera deja una Secretaría de Estado por cualquier motivo, ¿no? Y la de Economía. Y la de Economía, o no aguante vara, o no era el cargo para mí. ¿Y por qué Tatiana tiene que decir esto? Porque ahorita ya está en la campaña de Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces, ¿tú para qué quieres llegar al poder nuevamente si cuando estás en el poder abandonas y lo votas? O te despiden por quién sabe qué razón. A mí en lo personal, fíjate, yo tenía en un buen concepto a Tatiana Cloutier por lo que representa el papá, Manuel J. Cloutier, etcétera, ¿no? El papá fue un héroe de la democracia, de la época panista, y fue muy pesado el apellido de Cloutier, era todo un fenómeno. Pero Tatiana, sin duda que se equivoca, primero porque no especifica por qué dejó el gobierno, y segundo, cuando Jalife la acusa de haber entregado el litio a los extranjeros, pues ella lo que debió haber hecho es
argumentar o contraargumentar y no ir a demandarlo. Tatiana Cloutier en octubre de 2022 deja el poder, la despiden de la Secretaría de Economía o renuncia, lo que cada quien quiera interpretar. Y en esas mismas fechas ella va y tiene una reunión con Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, y para diciembre de ese mismo año es cuando presenta la demanda contra Alfredo Jalife después de reunirse con Claudia Sheinbaum. La demanda queda latente ahí y casualmente la demanda se activa hasta diciembre de este año, cuando Claudia Sheinbaum ya es candidata presidencial de Morena y cuando es la favorita para hacerse con el poder el año que viene. Y hay que decirlo que Tatiana Cloutier presenta la demanda en el estado de Nuevo León, donde es penal, pero hay que decirlo que Jalife no la difamó o no la acusó en Nuevo León, ¿no? La acusó en Ciudad de México. Y lo peor del caso es que la Fiscalía de Nuevo León le pide ayuda a la de la Ciudad de México, que está controlada por Claudia Sheinbaum y Martí Batres, y esta Fiscalía de la Ciudad de México detiene a Alfredo Jalife por un delito que no es delito en Ciudad de México, ni en el país como México como tal. Entonces ahí hubo un abuso de autoridad por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México en contra de Alfredo Jalife, porque este tema fue así como le pasó a Lidia Cacho, cuando mandan a la Fiscalía de Puebla, mandó policías por ella hasta Quintana Roo. Pues sí, fue una especie, como lo dijo Alfredo Jalife, a Gerardo Fernández Noroña, como lo dijo, una especie de estate quieto contra Jalife. A mí no me sorprende que le haya pasado eso. ¿Por qué? Porque es un tema personal que él tiene con Claudia Sheinbaum, y pues la forma en que se generó todo esto, evidentemente pareciera una venganza de Claudia Sheinbaum contra Jalife, porque Tatiana Cloutier es empleada, es la vocera oficial de Claudia Sheinbaum. Entonces no hay una forma en que tú puedas decir, porque había unos comentarios tan patéticos en Twitter de decir, es que esto es un asunto entre dos particulares. Pues no es un asunto entre dos particulares. Tatiana Cloutier es un particular cualquiera, ni Alfredo Jalife tampoco lo es, ¿no? Uh-huh. Esto es como cuando estaba el tema del desafuero de López Obrador, que decían que era un tema entre particulares, y pues no es un tema político, y sin duda el objetivo es doblegar a Alfredo Jalife para que se abstenga de hablar, de criticar y de cuestionar o de argumentar como siempre argumenta, que a mí en lo personal, como yo te lo he dicho, me parece excesivo el argumento. Y de hecho, cuando perdió a Adán Augusto, yo le subí un video criticando a Jalife, porque pues también falta la ética, en el sentido de que si tú tienes algo personal contra alguien, pues lo tienes que decir, ¿no? O sea, a ver, yo odio a Felipe Calderón porque él un día me rompió la rodilla cuando íbamos en la escuela. No, pues entonces aclara desde un inicio, pues que siempre, que ya lo odias y que lo vas a criticar todas las veces que puedas, porque pues al menos no lo odias, pues tienes que ser un poquito más justo, ¿no? Yo incluso tengo que ser justo con gente. Imagínate, bueno, con Calderón no sé cómo podría haber sido justo, pero bueno. Con Noroña, cuando te está diciendo que no, le estás insultando porque le está llamando viejo. Bueno, mira, yo lo veo. Yo veo dos escenarios, son muy peligrosos. El que tú acabas de decir es igual de peligroso que el segundo. ¿Por qué? Porque terminan en lo mismo. O sea, pudo haber sido que el origen haya sido el pleito personal y por eso la censura, o bien el segundo escenario es que lo ven que Claudia, ahora sí que el PRI y el PAN están viendo que Claudia está hasta mero arriba, quieren golpetearla un poquito, atacan a uno de los personajes más seguidos y queridos de los seguidores de la 4T, que es Alfredo Jalife, y cómo lo hacen, pues utilizando a Tatiana. Cualquiera de los dos escenarios, y lo digo así, una nos está demostrando la división entre los seguidores de Morena, que ya se sabía que existía, Marcelo Ebrard lo dejó ver bastante, pero ahorita ya llegaron al grado de meter este tipo de cosas suceden en Ucrania con un dictador. O sea, este tipo de cosas son graves. Es que para mí
es gravísimo. O sea, independientemente de si es un pleito personal, si me vio feo, si me dijo que olía a popo, no importa. O sea, es tan grave el cuidar la libertad de expresión. Para mí, debería de desaparecer el tema que no sea tan sencillo difamar a alguien. O sea, si te digo, sabes que no me gustó cómo te ves peinado, eso no debería ser un resultado de la difamación. O decirte, ay, creo que tú, X o Y cosas, bueno, no lo voy a hacer contra ti en específico, sino en general, un comentario, opinión, y además opinión política acerca de un político, eso debería estar de lo más protegido. Y muchos empezaron a defender a Claudia diciendo, es que no fue Claudia. Sí, no fue Claudia, pero tiene a Tatiana ahí y todavía la tiene ahí y Tatiana sabía exactamente lo que estaba haciendo. O sea, aquí lo peligroso para mí es en qué punto, y Noroña diciendo sus tonterías de, es que eso es, no, estate quieto. O sea, ¿quién va a poder decidir qué es difamación y qué no es difamación? ¿Cuál es la línea? ¿En qué momento realmente dices, es que ahora sí me estás difamando, entonces tienes que comprobarlo? Caray, no, yo creo que la libertad de expresión, o sea, inclusive hasta se defendería si fuera Carlos Loret y me rompe la madre Carlos Loret, o sea, no me es una personaje que me caiga muy bien, pero inclusive él diciendo, el presidente dijo una tontería, está bien, que diga eso, o sea, de mi punto de vista es eso, ¿no? Creo que la libertad de expresión es uno de los derechos fundamentales del ser humano y el hecho de que... yo me pregunto esto, porque hay mucha gente que defiende a Claudia. Si no se hubiera hecho viral, o sea, ok, si no hubiera sido Alfredo Jalife, que hubiera sido Servimat, que tiene sus seguidores, pero oye, en diferencia, Alfredo Jalife tiene años de experiencia. Es más, que hubiera sido yo, un donadie, un granito de sal, ¿seguiría en la cárcel? ¿Hubiera pasado algo? Porque aquí la gente también presionó para sacarlo, ¿no? O sea, se indignó. Oye, ¿cómo estás en contra de la libertad de expresión? Y eso es lo que a mí me da temor. Llega Claudia y, ok, Claudia no lo está haciendo, pero algunos de sus funcionarios sí. Es que tengo un pleito, como tú dijiste, en la escuela me acuerdo que se burló de mí esa persona, ahora me voy a desquitar. O en Facebook me pusieron una grita de me estoy riendo, me voy a desquitar. Y como no es youtuber, como no es una figura pública, ¿cómo le hacemos? Me están difamando. Oye, pues, o sea, no sé. A mí lo personal me indignó bastante, independientemente de si fue por su pelea de odio, si por judíos, si por Líbano, si por X, si por Y. Creo que debería estar en un santuario la libertad de expresión frente a todas las cosas. Hay que decir que López Obrador es como una excepción a la regla. Peña Nieto persiguió periodistas, Felipe Calderón hizo lo mismo, Vicente Fox no tanto porque llegó con una gran popularidad, pero bueno, en la época del PRI la censura era lo del día, ¿no? Entonces, López Obrador no ha ejercido funciones de censura porque tiene una especie de blindaje, ¿no? Entonces, la gente que lo apoya ya lo apoya y le puedes decir que es López Obrador es un marciano y pues nadie te lo va a creer, ¿no? El cacas, le dicen el cacas. Entonces, por ejemplo, Loret de Mola puede decir todo lo que quiera y no pasa nada, ¿no? Pero Claudia Sheinbaum no tiene ese espejo, ese aparato que te protege. Entonces, pues le va a tocar, o sea, va a ser una especie de regreso a Enrique Peña Nieto, a Felipe Calderón, porque en caso de que ella llegue al poder, mantener la popularidad va a ser más complicado que con López Obrador. Entonces, sin duda, va a necesitar ahí, pues yo digo que Jalife pues, le va a tocar un exilio brutal, pero bueno. Entonces, pues va a ser una situación distinta, va a ser un sexenio distinto en toda la extensión de la palabra. López Obrador fue sin duda una excepción. Claudia Sheinbaum sin duda que va a tener otra forma de ser, de gobernar. Y bueno, también sobre qué es calumnia, qué es difamación. Fíjate que te pongo el caso de la diputada Andrea Chávez, a quien la acusaron. Imagínate, a ella la acusaron de tener una relación con Adán Augusto. Y eso, pues, para fines prácticos, sí es algo muy personal, sí es una difamación, etcétera. Con Tatiana Cloutier, el argumento era el tema del litio. Que vendió el litio. Y la criticaban fíjate, a Tatiana Cloutier la crítica era hacia su trabajo,
hacia qué había hecho durante la Secretaría de Economía y también cómo la dejó, que la dejó en un desastre. Entonces, era una crítica, yo creo que es válida. O sea, Tatiana decía, es que ¿por qué me dicen traidora a la patria o que por qué vendí el litio? Bueno, pues también acuérdate de los diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica y les dijeron traidores a la patria. Pues son críticas, ¿por qué? Porque estás en el gobierno, ¿no? Estás en el gobierno y sin duda... en el ojo público. Estás en el ojo del huracán, te pueden criticar por el tema del litio, etcétera. Yo creo que es válido, la crítica no era una difamación. No, yo no critico a Claudia, pero evidentemente, por favor, aquí no estamos criticando a Claudia, hay que aclararlo. Pero pues es un tema que se presta y es un tema que no puedes ignorar y es un tema que si Claudia, porque hay que decirlo, buscan ganar una elección presidencial el próximo 2 de junio, o sea, no ha ganado el poder todavía, buscan ganar la elección del próximo 2 de junio y pues para que esa elección la gane Morena, pues necesita que la gente esté emocionada porque pues si no, lo que va a pasar es que la gente que sea pro Morena se queda en casa, la gente que es opositora si va a las urnas y pues gana Xóchitl Gálvez, que es un escenario que parece mentira, pero sí puede ocurrir. Parece que Xóchitl Gálvez es de caricatura, pero sí puede ganar, porque ya la elección es de 2 personas, entonces pues no podemos descartar nada. Entonces en ese sentido, yo si fuera Claudia Sheinbaum, yo habría despedido a Tatiana Cloutier, yo ya la habría despedido y le habría dicho, ¿sabes qué? Pues te equivocaste. Y ya con eso... muestra que tú no estás. Sí, exactamente, y no lo hizo. O sea, dice, yo no fui, fue Tatiana, ok, ¿por qué la sigues teniendo ahí? O sea, si está violando uno de los principios más básicos de libertad de expresión, ¿por qué la tienes? O sea, tú no fuiste, perfecto, lo reconocemos todos de a leguas, muy de acuerdo.